Dios les bendiga, amados. Déselo fuerte al Señor. Dios los bendiga a todos ustedes. Qué gozo, qué alegría de estar en su presencia. Salude a su hermano, su hermana en Cristo, adelante, atrás, hermano, a un lado, izquierda, derecha. Bendígalo y luego después pueden tomar asiento. Bienvenidos sean todos y cada uno de ustedes a la casa del Señor, hermanos. Bueno ha sido Dios. Se nos fue el mes de enero, hermanos. Ayuno y oración. Y mire que no paramos de clamar a Dios. Tal vez una de las palabras más frecuentes que usé en las oraciones durante todo este mes fueron: ayúdanos, Dios, ayúdanos, ayúdanos. Y creo yo, hermanos, que toda familia está clamando, hermano, todo padre de familia, toda madre, todo miembro de la congregación, todo obrero, todo ministro, toda persona, hermanos, que ama la obra del Señor y que sirve a Cristo, ha clamado también diciendo: ayúdanos, Dios, ayúdanos. Ciertamente los tiempos son difíciles, muy adversos, pero hermanos, ese clamor que hemos levantado, ahora hemos estado empezando a sentir y a ver el respaldo y la respuesta de Dios para con nosotros. La ayuda está en el camino. No te desanimes, no te canses, no te fatigues. Confía en el Señor, espera en Él y Él. Amén, gloria al Señor. Muy bien, amados. Como viene un reporte, hermanos, hoy vamos a estar hablando de un tema muy interesante, muy hermoso, maravilloso, hermanos. Vamos a estar hablando de las ofrendas para el tabernáculo. Y para ello me gustaría que me acompañara en Éxodo capítulo 35, ahí sentaditos, porque voy a estar parafraseando y voy a estar, hermanos, leyendo en porciones y hablando sobre el tema. Le pido por favor que me acompañen las escrituras en Éxodo capítulo 35. Bien interesante lo que vas a escuchar hoy. Es más una enseñanza que un sermón, hermanos. Y me gustaría que abriera su corazón, se dispusiera para escuchar la palabra del Señor. ¿Cómo? ¿Cómo es que nosotros damos a Dios? ¿Cómo es que se levanta una ofrenda para un proyecto como el que tenemos para este año, hermanos? ¿Cuáles son las pautas, la manera, la forma, el formato, la cimentación, hermanos, que se debe de hacer para levantar una ofrenda para ello? Y es que la palabra de Dios es muy clara y no podemos desviarnos o desvirtuar la palabra del Señor, hermanos. Tenemos nosotros que hacer como la palabra de Dios lo enseña que se hacía, hermanos. De ahí tenemos que tomar la instrucción. Éxodo 35, versículo 4 en adelante. Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Señor ha, ¿qué dice su Biblia? Ordenado, diciendo: tomad de entre vosotros una ofrenda para el Señor. Todo aquel que sea de corazón generoso, tráigala como ofrenda al Señor. ¿Lo leyeron, amados? Déjenle doy un poquito, hermanos, el historial de este texto. Moisés volvió otra vez al Sinaí, esta vez por orden de Dios. Antes de que subas, Moisés, vuelve a hacer las mismas tablas que quebraste. Se recuerdan que cuando bajó Moisés la primera vez que subió al Sinaí y miró la idolatría del pueblo, se irritó tanto y se enojó tanto que rompió las tablas, ¿se recuerda? Bueno, pues ahora tuvo que hacer otras. Las primeras se las hizo Dios, ahora las tienes que hacer tú. Y así nos pasa a nosotros cuando nos enojamos, ¿verdad que sí? Dios nos ayuda, pero después me dice: ahora lo resuelves tú. Y vuelve y sube, hermanos, y Dios se manifiesta a él. Y era tan grande la manifestación, hermanos, con las instrucciones que Dios le dio a Moisés directamente, le dio algunas instrucciones. Y luego cuando baja,
ya baja con un rostro resplandeciente, hermanos, porque había estado en la presencia y en la gloria de Dios. Cuando ya viene con las instrucciones, da instrucciones sobre el sábado, da algunas instrucciones sobre las fiestas y algunas de las cosas que el pueblo debería de comenzar a hacer y aceptar de parte de Dios, hermano, para honrar a Dios, para reconocerle, para servirle y para amarle. Ahora bien, ahí es donde está este texto, porque después de algunas instrucciones, ya en el versículo 4 dice la escritura: y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel diciendo: esto es lo que el Señor ha ordenado, diciendo: tomar de entre vosotros una ofrenda para el Señor, todo aquel que sea de corazón generoso, tráigalo como ofrenda al Señor. Y obviamente se refería para la construcción del tabernáculo. Hay dos construcciones muy importantes, hermanos, en cuanto a esto. Una es el tabernáculo, el otro es el templo. El tabernáculo era una tienda como esta, más o menos así, hermanos, la cual era movible. Cuando la nube, que era la presencia de Dios, el señalamiento de Dios, se movía, se levantaba la tienda, el tabernáculo, y se llevaba. Cuando ya están, hermanos, establecidos en Jerusalén, después de la conquista de la tierra prometida, entonces Dios le permite a David no construir, pero le da la pauta para que se construya el templo. Ahora bien, David había derramado mucha sangre y después entra Salomón, su hijo, y Salomón es el que lo construye, pero lo construye con una gloria, hermano, con una riqueza, con una majestuosidad maravillosa, hermano. Y todo lo hizo el pueblo del Señor. Ahora bien, vamos adelante. Si vamos a leer más, no podemos leerlo todo punto por punto, pero vamos a leer algunas partes importantes sobresalientes. Vaya conmigo al versículo 20. Nomás le estaba dando el contexto de dónde estamos, hermanos, para entender bien lo que estamos leyendo. En el versículo 20: entonces toda la congregación de los hijos de Israel salió de la presencia de Moisés. Versículo 21, amados. Y todo aquel a quien impulsó su corazón y todo aquel a quien movió su espíritu, vino y trajo la ofrenda al Señor para la obra de la tienda de reunión, para todo su servicio y para las vestiduras santas. ¿De quién eran las vestiduras? De los sacerdotes, hermanos. Vamos adelante, 22. Todos aquellos de corazón, que dice su Biblia, generoso, tanto hombres como mujeres, vinieron y trajeron broches, pendientes, anillos, brazaletes, toda clase de objetos de oro. Cada cual pues presentó una ofrenda de oro al Señor. Y todo aquel que tenía tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabras, pieles de carnero, teñidas de rojo y pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel que podía hacer una contribución de plata y bronce, trajo la contribución reservada para el Señor. Y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. Linda, hermano, la escritura. Ahora bien, de ahí, hermano, brinque conmigo al 29. El 29 dice: y los hijos de Israel, todos los hombres y mujeres cuyo corazón los movía a traer algo para la obra del Señor, para la obra que el Señor había ordenado por medio de Moisés que se hiciera, trajeron una ofrenda voluntaria al Señor, a Jehová. ¿Lo leyeron, santos? Muy bien. Ese es el capítulo 35. Ahora, dele vuelta a su página y vaya conmigo al capítulo 36. Estoy leyendo lo más sobresaliente. Usted lo puede leer todo en su casa despacito, hermanos. Pero por el tiempo y por avanzar, necesito, hermanos, retomar únicamente lo que necesitamos entender en este momento. El capítulo 36, versículo 5 dijo: y dijeron a Moisés: el pueblo trae más de lo que necesita para la obra de construcción que el Señor nos ha ordenado que se haga. Versículo 6. Entonces Moisés dio una orden y se pasó una proclama por todo el campamento diciendo: ningún hombre ni mujer haga más trabajo para las contribuciones del santuario. Así se impidió que el pueblo trajera más. Pero hay una razón. Vea el versículo 7. Porque el material que tenía era abundante
y más que suficiente para hacer toda la obra. Fíjense que cuando se habla de ofrendas y de iglesia y de dinero en las iglesias, se lee todo, pero nunca se lee esa parte, porque nunca es suficiente. ¿Se ha dado cuenta de eso? Si alguien ya tiene su avión, quiere 2 aviones, ¿verdad que sí? Si alguien tiene una hermosa residencia de varios millones de dólares, al cual cualquier ministro, pues ya quiere otra, ¿verdad? Pero lo que está en el texto, siempre hay que ponerle mucho cuidado a la lectura, hermanos. Se tiene que leer texto con texto. Se detuvo las ofrendas por orden de Moisés, porque ya había suficiencia. Siempre hay suficiencia en Dios, hermanos. Porque esto no se trata de avaricia, ni se trata tampoco, hermanos, de qué tanto puedo yo acumular y cuánto puedo yo, hermanos, recibir en cuanto a lo que el pueblo da. La iglesia debe de tener un propósito, un significado, tiene que tener un porqué y para qué. Tiene que haber, hermanos, unas metas, tiene que haber una visión, tiene que haber, hermanos, un total del por qué y para qué cuando se trata de las cosas materiales. En cuanto a lo espiritual, Dios es mucho más que suficiente y extenso, y Dios bendice y prospera y da más allá. ¿Me están siguiendo, santos? Ahora bien, eso es nada más una capsulita ahí para poner bien los pies sobre la tierra. Amén. Ahora bien, quiero hablar un poquito, hermano, aquí rápidamente del pueblo más privilegiado de toda la humanidad. ¿Quién ha sido? El pueblo judío. Un pueblo establecido por Dios, llamado por Dios. Un pueblo, hermanos, que viene de la simiente de Abraham. El pueblo que Dios eligió para manifestar la salvación al mundo. Porque Cristo mismo dijo, la salvación viene de los judíos. Entonces, ¿quién es el pueblo judío ahorita en este tiempo de hoy, hermano? Son 14.8 millones de judíos reconocidos mundialmente, hermanos. 14.8 millones en un planeta que tiene 7.9 billones. O sea, casi 8,000 millones de personas. De esas 8,000 millones de personas, hay únicamente 14.8 millones de judíos en el mundo. Es un número muy pequeño, muy reducido, comparado con los chinos, por ejemplo, que son aproximadamente 1.3, 1.4 billones. Billones, 1,300 millones de personas. Estos nomás son 14. Ahora, aquí vienen las comparaciones. ¿Cómo es posible que la revista Forbes dice que de los 1,426 hombres más ricos del mundo, 1,426 hombres más ricos del mundo, 165 son judíos? Esto quiere decir que entre el 11-12% de los más ricos son judíos, cuando en la realidad, en cuanto a cantidades de personas en el mundo, no son lo más que el 0,00.4 por ahí. No tengo el número exacto, hermano. ¿Cómo es posible que los premios Nobel a través de la historia han entregado más de 900 premios Nobel? ¿A quién se les da? Los premios Nobel son gente sobresaliente. Premio de la paz, premio de la química, premio de la ciencia, premio de muchas cosas, hermanos. Reconocido mundialmente. El 20% de esos 900 premios Nobel dados se los han dado a judíos. A pesar, hermano, de las condiciones de la persecución. 1948, mayo, se establece el pueblo de Israel. Aparece, comienzan a volver a su tierra, se les da la autoridad y se les dice, esta es la nación de Israel. Y en unos cuantas décadas, ahora son la potencia mundial. ¿Cómo es posible? Son un pueblo privilegiado, son un pueblo, hermano,
Porque a ningún pueblo se le permitió, a ningún pueblo se le permitió en la antigüedad adorar a Dios y servirle y darle y construirle tabernáculo y después construirle templo, sino al pueblo judío. Ese es un privilegio que se les dio. Era exclusivo de ellos. No permitían. Es la única religión, los judaizantes, nomás había un movimiento de esos chuecos torcidos, ¿no? Pero los genuinos judíos, ellos no hacen proselitismo, ellos no predican. ¿Por qué? Porque la religión es nomás para ellos y su descendencia, no es para los gentiles. ¿Me están entendiendo? Por eso es que fue rechazado el gentil, hermanos, cuando Cristo vino. Porque los judíos tenían que rechazar a Cristo para que el gentil pudiese entrar. Plan de Dios. Un día Cristo vendrá por su iglesia, nos va a llevar y entonces el pueblo judío va a retomar la dirección espiritual del mundo, hermano, porque Israel y el pueblo judío es el reloj cronológico de Dios en la tierra. ¿Me están siguiendo? Ahora, ¿por qué estoy diciendo todo esto? Porque en el Antiguo Testamento, desde allá viene la bendición de ellos. Y donde quiera que van, prosperan y florecen, porque es el pueblo bendecido, elegido por Dios. Ahora bien, bajo la gracia en Cristo Jesús, esa promesa que descansaba sobre el pueblo, sobre la descendencia de Abraham, ahora en Cristo ha pasado a nosotros. Ahora nosotros somos privilegiados. ¿Me están siguiendo, santos? Entonces, amados del Señor, esas promesas tan lindas, tan hermosas, vienen sobre nosotros y en esas promesas se presentan oportunidades para hacer una similitud, semejanza de lo que Dios hizo, lo que Dios está haciendo y lo que Dios va a hacer. Ejemplo, en aquel tiempo se les dijo: construyanme templo, construyanme tabernáculo. Y el pueblo alegremente trajo ofrenda y bendijo y prosperó. Fue el único pueblo que se le dio el privilegio. Ahora a nosotros, porque ya el tabernáculo y el templo ya no es lo mismo de lo que pensamos hoy que es. Ahora, hermanos, simple y sencillamente es un lugar donde la iglesia se reúne para adorar a Dios. Pero el templo en sí eres tú. ¿Me están siguiendo? Sí. Pero encima de eso, Dios nos da el privilegio de ser participantes de algo que es para su gloria y para su honra. Es el momento en el cual nosotros vamos a bendecir y a honrar a Dios con nuestras ofrendas y ser bendecidos bajo la promesa abrámica como lo son ellos, pero ahora una promesa cumplida en Cristo Jesús. Ahora bien, si ya me está entendiendo el contexto y lo que estoy diciendo, hermanos, entonces ahora le voy a dar las 7 formas de cómo se debe de ofrendar cuando se trata de levantar un edificio para la gloria de Dios. ¿Y dónde están? En el primer edificio que se levantó, el tabernáculo. Mire bien, primeramente, entendamos algo. No es lo que Moisés dijo, es lo que Dios ordena. Y nosotros como iglesia ya tuvimos esa experiencia de querer hacerlo primeramente en un principio y de una forma, cuando Dios dijo no. Después de un movimiento a otro lugar y Dios dice no. Siempre buscando nosotros la manera más favorable hacia el pueblo, a veces negligentemente de mi parte, sin entender cuál era el propósito y la voluntad de Dios. Porque nosotros, su pastor, se basa en la economía que tiene sus ojos puestos en cuanto podemos. Y se nos olvida, o se me olvidó a mí, que el Dios que está en los cielos, Él no tiene límites. Y Él no se preocupa. Para eso estoy yo, para preocuparme. Pero Dios no, porque Dios es suficiente. Y Dios es dueño y señor de todas las cosas. Y si a Él le place, lo hace. Y si le place, también no lo hace. Así que Dios no se preocupa, pero yo sí. Tan humano como usted. ¿Me están entendiendo, hermanos? Ahora,
Vamos a esos siete formas, siete instrucciones, siete maneras como el pueblo dio ofrenda. Número uno, primeramente, cuando se trata de traer ofrenda, tráigala como ofrenda para el Señor. Porque cuando dimos la lectura, si usted puso atención en la lectura, se dio cuenta que pocas veces se menciona para el tabernáculo o para la tienda. Dice, la ofrenda que el pueblo trae es para el Señor. Cuando usted traiga la ofrenda, no la traiga para el edificio, tráigala para el Señor. Es muy diferente, muy diferente. Porque cuando lo haces para las cosas materiales o visibles, estás perdiendo el enfoque correcto. No es el edificio, es el Dios del edificio. No es el tabernáculo, es el Dios del tabernáculo. No es la iglesia, es el Dios de la iglesia. Qué lindo esto, hermanos. Entonces, número uno, cuando se trae ofrenda, no se trae ofrenda para una construcción o para un proyecto o para misiones. Ciertamente, ese es el fin. Predicar el evangelio, proveerle a los misioneros, construir un templo para podernos reunir. Pero ese no es el punto. El punto es que todas esas cosas no son, hermano, sino simples instrumentos donde usted y yo manifestamos, hermanos, el amor que le tenemos a Dios y a su obra. Y ese ha sido el error de mucha gente, que recoge ofrendas para propósitos materiales. Pero la realidad es que no se recogía ofrenda para una construcción de un tabernáculo. Se recogía ofrenda para darle la gloria a Dios, para honrar a Dios. Por eso Proverbios 3:9 nos dice: honra a Jehová con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Y testimonio hay. Hay testimonio no solamente de los últimos 2000 años, de un pueblo que anduvo, hermano, como nómada por todo el mundo, un pueblo que quiso ser destruido, pero que siempre Dios ha tenido su mano y su misericordia y los hizo volver otra vez a su tierra y retomar lo que les pertenece. Y toda la gente en su entorno, palestinos, libios, jordanos y todos egipcios, todos alrededor, como en la antigüedad, siguen en contra de ese pueblo. Pero ¿cómo puede un pueblo tan pequeño ser tan poderoso? Porque no es el pueblo, pero es el Dios del pueblo. Wow. Entonces, no se trata de nuestra apariencia latina. O algunos de ustedes que son muy güeros, Dios los bendiga. Pero es el Dios que camina contigo, que va de tu lado. Dios que te bendice y que te prospera. Por eso le honramos. No se trata del edificio, se trata de la honra que le vamos a dar a Dios. Porque al último, el lugar no es no más que un instrumento para, hermanos, que para poder nosotros cumplir los propósitos que Dios tiene para estos tiempos proféticos. Honra a Dios con tus bienes y las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia. Promesa de Dios, hermano. Promesa de Dios. Esto lo voy a dejar para el último, pero se lo doy ahorita porque es muy apropiado. Los hermanos que ya entraron, que ahorita les voy a dar la lista, escuchen esto. A Dios les gustan las cosas buenas. Eso ya me di cuenta de eso. ¿Sabe por qué a veces nosotros los latinoamericanos, y no quiero generalizar, pero me estoy refiriendo a mucho de nuestra área, porque es tan mísera? Discúlpeme la palabra, no quise ofender de ninguna manera. Es porque sencillamente cuando se trata de las cosas de Dios, siempre dejamos lo que se puede, lo que sobra, lo que queda. Y Dios, yo pude verlo a través del estudio de la construcción del templo y de la construcción del tabernáculo, que cuando se va a hacer algo para Dios se hace con excelencia y con lo mejor. Lo mejor.
Y usted sabe, hermano, que cuando hablamos aquí de hacer algo para Dios, hay que hacerlo bien. Porque a Dios le gustan las cosas buenas. No sé por qué están, no sé. ¿Se parece a alguno de ustedes, Dios? Les gustan las cosas buenas, lo nuevo, lo puro, lo santo, lo apartado, lo dedicado, lo que se ofrenda de corazón, no lo que sobra. ¿Se recuerdan de Caín y Abel? ¿Por qué la ofrenda de Abel fue propicia y la de Caín no? Porque la de Abel llevaba sacrificio, la de Caín no. No voy a entrar mucho en ello, pero tengo un mensaje para aquellos que ya entraron. Si Dios les duplica, les triplica, si Dios los cuadruplica sus bendiciones que ustedes dieron para la obra del Señor, ya que ahorita va a haber números, yo le reto a que vuelva con otra ofrenda más grande. Y la única escritura que hay que se atreve a hablar de esa manera es esta: pruébame en esto, dice el Señor, y abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Pruébame, pruébalo. Si no funciona, ignora lo que dije, pero antes de concluir, pruébalo. Tu primera ofrenda ya entró, pum, ahí está. Si Dios se encarga de multiplicar, porque Dios le gusta lo mejor, y esa fue mi oración. Señor, esto nomás es el exterior. Cuando entremos al interior, ya sabes que no podemos andar barateando una alfombra, andar barateando un producto, andar barateando un equipo de sonido. No, lo mejor que haya, porque así lo hemos hecho siempre. Lo mejor, porque es para Dios. Lo mejor. Ahora, si quieres lo mejor, vas a tener que bendecir a estos. A ver cómo le haces. Ahora, ¿a quiénes? A los generosos. Porque no se puede bendecir a los tacaños, ¿o sí? Porque cuando lees la Biblia, tú encuentras que era generosidad en tus fuerzas y más allá. ¿Qué óvole? Ya estamos conectando todos. Honra a Jehová con los bienes y las primicias, y serán llenos tus graneros. ¿Que por qué batallas tanto? Pues porque has dejado a Dios fuera del negocio. Pues sí, o sea, todo lleva una lógica. Número 2. Primero 1, tráigala como ofrenda al Señor. Número 2, los que son de corazón generoso. La generosidad no tiene que ver, hermano, con una expresión de egoísmos, de altanería. Vas a darle algo a alguien y te tomas la foto del selfie. Luego la subes a la Face. Aquí yo humillándome y de generoso dándole a la gente. Por favor, por favor. Si hay algo que Dios conoce es tu corazón. La Biblia dice en Proverbios 11:25, el alma generosa será prosperada. El alma generosa será prosperada. Simples números. ¿De dónde somos una iglesia tan bendecida? De la generosidad que hemos tenido para la obra del Señor. Años sembrando, años de generosidad, y aun cuando no hay, hemos hecho en nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas ofrendas generosas para que la obra de Dios siga adelante. ¿A poco cree que Dios se queda con eso? Corazón generoso. Número 3, esta me encanta. Traté de estudiarlo y de verlo en varias versiones, porque se puede malinterpretar. Dice que los de impulso de corazón y movidos del espíritu. Impulso de corazón y movidos por el espíritu. Mi pregunta fue: ¿tengo que impulsar yo mi corazón? ¿Tengo que mover mi espíritu para ser generoso y dar? ¿O esto es algo que Dios pone en nosotros? Y luego me fui a la nueva versión internacional, y la nueva versión internacional da a entender que somos nosotros los que impulsamos nuestro corazón y movemos nuestro espíritu. Pero la antigua versión, hermanos, Reina Valera,
nos da a entender que es Dios el que impulsa el corazón y mueve los espíritus. Pero esto lo podemos traer, para lo que no haga confusión, al Nuevo Testamento bajo el nuevo pacto en Cristo, que es en Filipenses 2:13, donde dice: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Las dos cosas se aplican. Impulso mi corazón, propongo en mi espíritu y Dios me motiva. Dios pone el deseo, el querer como el hacer. ¿Cuántas llevamos? 3. Traer la ofrenda para el Señor de corazón generoso y con un impulso del corazón y movido por el espíritu. Número 4. Hombres y mujeres. Aquí entran todos. Hombres y mujeres. Así lo menciona en el tabernáculo. Recuerde que la mujer, ante el ente de las naciones de aquel tiempo y aún el pueblo judío, la mujer era discriminada, no tenía valor alguno. Por X causa, después haremos un estudio sobre eso. Pero recuerde que Cristo le da otra vez el lugar a la mujer, el lugar espiritual que le corresponde. Amén. Como que no lo quieren creer los varones. No, no es cierto. El Espíritu Santo descendió sobre vuestros hijos y sobre vuestras, sobre siervos y siervas. Y Gálatas 3:26-29 nos dice: pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos, y ya no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Mujer, tú tienes autoridad, investidura divina. Predícale al viejo. Si te dice, la Biblia dice que te calles, no te calles. Ya me estoy saliendo del punto. Después hablaremos de ese tema. Pero dice sobre hombres y mujeres. Número 5. Dice la escritura, y aquí viene, este es muy importante entenderla. Cada cual presenta una ofrenda de lo que tenía y de lo que podía tener y poder. ¿Por qué, hermanos? Eso es muy importante entenderlo, porque a veces la gente se compromete con cosas que no puede. Hermanos, vamos a hacer una ofrenda en nuestras fuerzas y más allá de nuestras fuerzas, pero en un entendimiento pleno de que la escritura nos dice que si prometemos, cumplimos. ¿Me están siguiendo? Entonces déjele leo la escritura. Ahí mismo está en Éxodo 35 versículo 23. Y todo aquel que tenía, y luego da una listita ahí: tela azul, púrpura, escarlata y lino fino, pelo de cabra, pieles de carnero teñido de rojo y pieles de marsopa, los trajo. Todo aquel, versículo 24, todo aquel que podía hacer una contribución de plata y de bronce, trajo la contribución reservada para el Señor, y todo el que tenía madera de acacia para cualquier obra del servicio, la trajo. El que tenía y el que podía. Porque al último, esto es voluntario. Para allá vamos. Estamos aquí todavía, hermanos. 5. Ahora, 6. Aquí es donde entra este punto tan importante. Esta ofrenda debe y tiene que ser voluntaria. Déjenme, le doy una pequeña capsulita aquí. Porque yo no creo, hermanos, en esos movimientos neopentecostales en donde se le convence a la gente bajo una promesa a veces que no lleva cumplimiento bíblico, o bajo una emoción, o más bien o bajo algo místico como los padres de sufrir, que de alguna manera siempre la idea principal que tienen es sacar el dinero de la gente. Por favor, disciernan, amados. No se dan ofrendas así nada más. Las ofrendas son para el Señor.
Entonces, esas ofrendas tienen que ser voluntarias. Por eso yo no quise levantar una ofrenda emocional. Levanten la mano el que quiera y el de emoción. No, 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 no. Es premeditada. Es madurada en oración. Es preguntarle al corazón y al alma, a tu espíritu, ¿cuánto amas a Dios? Y para esto tiene que ser voluntaria. Voluntaria. Y lo leíamos en la escritura. Pero hay otra escritura en Primera de Crónicas, capítulo 29, versículo 9, cuando se construyó el templo, donde dice, entonces el pueblo se alegró porque habían contribuido voluntariamente. ¿Dónde está la alegría? En la voluntad, el gozo de ser participantes, tener la voluntad, porque de todo corazón hicieron su ofrenda al Señor. Y también el rey David se alegró en gran manera, de voluntad, de propósito. Tiene que salir del corazón, amados. Allí es donde está la bendición y la prosperidad. Allí es donde está verdaderamente la multiplicación. Ahí es donde llegan las cosas con abundancia. Cuando el corazón está lleno de su presencia, lleno de gratitud y agradecimiento, y voluntariamente. Voluntariamente. Algo que se oró, se premeditó, se preparó. Antes de esos versículos del capítulo 35 que leíamos, se le dijo a Moisés, dile al pueblo que cuando venga delante de mí, nunca se presente con manos vacías. Nunca. Siempre traigo ofrenda para mi Dios. Y la ofrenda no muchas veces tiene que ver con lo económico. Pero ahí dice la escritura, ofrenda de labios, ofrenda de corazón, alabanza. Aún mis fuerzas son ofrenda para Dios. Nunca llegues a la presencia de Dios con manos vacías. Y número 7, déjele doy recordamos, la ofrenda número 1 es para el Señor. Número 2, con corazón generoso. Número 3, con un impulso y movido por tu espíritu y el espíritu de Dios. Número 4, de hombres y de mujeres. Aquí no hay género. Número 5, cada cual darle una ofrenda que puede, que tiene y que lo hace para la gloria de Dios. Número 6, voluntaria. Y número 7, que es la misma de la número 6, tiene que hacerse con alegría. Hay que gozársela, sentir el privilegio que verdaderamente, hermanos, voy a ser participante de algo tan hermoso. Dios le dio el privilegio a aquel pueblo en aquel tiempo y su bendición trascendió los siglos. Trascendió, hermanos, las generaciones. Trascendió de familia a los hijos de los hijos de los hijos. Y la bendición de ellos sigue fluyendo. Ahora esa bendición viene sobre nosotros. Por eso la escritura nos dice claramente en 2 de Corintios 9, versículo 7, cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador. ¿A cuántos les duele? ¿Aló? 8. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Abundancia, bienes. Amados de Dios, alégrate. Participa con alegría, conténtate. Trae tu ofrenda con felicidad, porque no importa la edificación, sino el Dios de la edificación. No es para comprar ladrillos o sillas,
Es para darle la gloria a Dios, es para honrar a nuestro Dios. Y ese es un privilegio que me va a dar felicidad, satisfacción y bendición abundante, hermanos. Entonces, después de tantos años, llegó el momento, se los dije. Ese es el momento, llegó el tiempo, llegó el privilegio, el momento propicio, el adecuado, la preparación, la anticipación, el deseo, el amor, la expresión. El pueblo venía de la esclavitud de Egipto, de los problemas que se habían dado, las divisiones y pueblo que se había rebelado contra Moisés y cuántas dificultades, pero llegó el momento. Y luego después, hermano, viene la conquista y luego después el arca ya no puede estar en una tienda, ahora tiene que estar en un templo. La presencia de Dios entonces se traen las ofrendas y así como pasó en el tabernáculo, ahora va a pasar en el templo. Y la gente se alegró en su corazón y se deleitó porque le estaba dando ofrenda a Dios. Siempre recibimos de Dios, pero hermanos, se nos llena el corazón de alegría cuando Dios nos da el permiso de ser adoradores y de ser parte, hermano, de lo que es la ofrenda y la dádiva para Dios. Porque ¿qué le puedes dar a Dios que Dios no tenga? Y Dios, hermano, le habla a su pueblo. Ahora les toca a ustedes ministrarme a mí, darme a mí. Y por eso es que no se puede traer ni las obras, ni las limondas, ni las migajas, sino que tiene que ser del corazón para Dios. Alguien escuchó, alguien me entendió. 7 formas de darle a Dios. 7 formas. La ofrenda es para el Señor. Y soy siendo muy repetitivo porque quiero que lo entienda. De corazón generoso, con una motivación del espíritu y motivación del corazón. Hombres y mujeres, todos, en lo que tenemos y en lo que podemos, una ofrenda voluntaria para Dios y con el gozo y la alegría de ser participantes. Amén, amados. Vamos a orar. Quédense sentaditos, por favor, inclinen su rostro.